Ya le iba a decir tome su lugar, pero no va. Espero estén ahí, cada uno de ustedes poniendo atención. Hoy quiero meditar junto con ustedes uno de los versículos que más conocemos, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. Creo que es uno de los textos bíblicos más conocidos en el Nuevo Testamento y desgraciadamente muchas veces lo aplicamos mal. Y digo lo aplicamos porque yo también muchas veces lo he aplicado mal. Y bueno, ese texto está en Romanos 8, el versículo 28, ya hasta sabe de qué va a hablar. Y vamos a dar lectura a este versículo, el 28 y el 29 de Romanos 8, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Encaja Romanos cuando un niño recién nacido tiene una enfermedad terminal. Encaja Romanos 28 cuando una familia está al punto del colapso. Encaja Romanos 28 cuando se levantan guerras entre las naciones y mueren niños inocentes. Encaja Romanos 8:28 cuando una persona, una mujer o un hombre es violado. Encaja Romanos 28 cuando llega la muerte y la enfermedad a tu casa. Encajaría Romanos 8:28 cuando Job perdió todo lo que perdió y tuvo noticia tras noticia, malas noticias, sus bienes, sus hijos, sus amigos, su esposa, su salud. Encajará Romanos 8:28 ahí. Encajará Romanos 8:28 cuando José fue traicionado por sus 11 hermanos y fue vendido, pero ellos no lo querían vender. El propósito de ellos era matarlo. Encajará ahí Romanos 8:28 cuando José sabía lo que tramaban sus hermanos. Encajará Romanos 8:28 cuando José estaba en sus prisiones por ser justo. Bueno, pues yo creo que encaja Romanos 8:28 porque lo que le enseña en la palabra de Dios es que Dios está en control de las cosas. Y yo quiero meditar o dividir esta meditación en dos cosas. ¿Qué es lo que enseña Romanos 8:28 y qué es lo que no enseña Romanos 8:28? Y primero quiero ver lo que no enseña, porque repito, a veces tomamos Romanos 8:28 con algo, como si fuera una cábala, perdone, o algo así como que siempre se tiene que tocar cuando estamos en crisis. Yo quiero mencionar algunos aspectos rápidos de lo que no significa Romanos 8:28. En primer lugar, Pablo, el apóstol Pablo, bueno, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo, Dios hablándonos, no pretende explicar una razón, para el sufrimiento que estamos pasando. No se pretende explicar eso. Es decir, no es una venda, este versículo no es una venda para que tú se la pongas ahí cuando alguien está pasando por pruebas y vicisitudes necesariamente. Porque muchas veces hacemos esto los cristianos. Recuerda que todo obra para bien. No está en realidad hablando, o esa no es la intención del Espíritu de Dios enseñándonos esto. Tampoco creo que es una respuesta a las preguntas que normalmente nos hacemos los seres humanos cuando pasamos crisis, cuando pasamos vicisitudes, a las preguntas: ¿por qué a mí? ¿Qué hice de malo? ¿Para qué? Tampoco creo que el apóstol Pablo esté enseñándonos eso, porque es difícil poder entender la mente de Dios, es difícil entender por qué las circunstancias que estamos viviendo cada uno de nosotros podamos entenderlas en ese momento y saber qué es lo que está pasando. Si no, usted voy a leerlos rápidamente, si usted tiene su escritura o está apuntando, podríamos ver que no podemos comprender los pensamientos de la plenitud y a la cabalidad de lo que Dios es. Proverbios 25:2 dice: la gloria de Dios es encubrir su asunto. Isaías 45:15 dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Y así podemos ver otros. Moisés en Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios.
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Eclesiastés, un hombre sabio como Salomón, escribió en el capítulo 11, en el versículo 5, dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, al cual hace todas las cosas. Nosotros no podemos comprender en cabalidad lo que está pasando a veces alrededor nuestra, acerca de las cosas que están pasando, no de momento. Puede ser que sí, si Dios te lo revela del momento, pero muchas veces no es así. Queremos respuestas, pero la mente de Dios es infinita. Por eso también el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 11, vamos a leer ahí el versículo 33. Vamos allá adelante, Romanos 11, 33, expresa algo sobre la mente de Dios. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Yo creo que el apóstol Pablo esté hablándonos para que tengamos una respuesta necesariamente inmediata. ¿Por qué a mí? ¿O por qué hice mal? En realidad necesitamos aprender a depender de Dios, todos y cada uno de nosotros. Y es algo que nos cuesta trabajo porque nuestra humanidad siempre quiere tener respuestas. Pero tenemos que aprender a depender de Dios, a poder confiar en su soberanía y esperar su favor. Y es algo que nos cuesta trabajo porque somos naturales y nuestra carne voltea, la carne es débil. Este maravilloso versículo tiene una pincelada grande de lo que es la soberanía de Dios. Todas las cosas le ayudan bien. Y esa es la gran soberanía de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Él hace lo que le place, hace siempre lo que quiere, pero con un propósito para cada uno de nosotros. Al paso de los años, como José pudo entender qué es lo que Dios estaba tramando en medio de esa telaraña, o Job, o usted que quizá ha pasado por situaciones y todavía no ve la salida. Pero no es el Romanos 8:28 no nos va a dar la respuesta ¿por qué a mí o para qué a mí? Es el tiempo, es nuestra dependencia en Dios lo que nos dará la respuesta, es nuestro amor a Dios lo que nos dará la respuesta tarde que temprano acerca de la circunstancia que tú y yo estemos pasando. Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera y dice en Nahum capítulo 1 versículo 7, Dios es bueno y Él es fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en Él confían. Y nosotros vamos a poder expresar todo y experimentar todo eso cuando nosotros podamos conocer a Dios de la manera que Él quiere que lo conozcamos. Cuando Job pasó las que pasó, dice Job capítulo 1, el versículo 21, si usted me acompaña, Él no atribuyó ningún despropósito, dice así Job 1:21, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Mire, todo Dios tiene el control de las cosas. Sea el nombre de Jehová bendito, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Necesitamos estar firmes y seguros en Dios, como Job, como el joven José. José tenía 13 años, o 17 años mejor dicho, cuando pasó las que pasó. En fin, nosotros tenemos que mirar que a lo largo del tiempo vamos a ir aprendiendo las cosas que nos están pasando hoy. Veremos un fruto si estamos pegados a Dios. Bueno, tampoco hermano, Romanos 8:28 nos enseña o nos quiere enseñar para que evadir nuestra responsabilidad de nuestras decisiones. Tampoco Romanos 8:28 está enseñando eso. Nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos y tenemos consecuencias por las decisiones que tomamos diariamente. No nos está enseñando Romanos 8:28 que Dios va a tomar el control siempre de nuestros errores. Las consecuencias van a venir. Las consecuencias van a venir, pero sí nos está enseñando que en esas consecuencias Dios va a obrar. Pero muchas veces pensamos que podemos evadir nuestra responsabilidad. Muchos, y es que esto me va a obrar, compras un auto, no tienes para pagarlo, pero esto me va a ayudar para bien. Eso no está enseñando Romanos 8:28. O haces algo que está fuera del orden de Dios y tú usas ese versículo diciendo, esto va a obrar para mí. Eso no está enseñando Romanos 8:28. Tampoco Romanos 8:28 es una prohibición para que el verdadero creyente pueda lamentar su dolor o llorar.
Muchas veces yo he escuchado que a gente le dice, no, no llores, muestra tu fe. Hermanos, somos de carne. Romanos 8:28 es una provisión para que lloremos. Podemos llorar, podemos lamentar nuestro dolor, podemos tener un proceso en el cual nos lamentamos la pérdida de alguien, una enfermedad que llegó sin aviso. El problema es que muchas veces nosotros vivimos llorando. Ese es el problema y ese es un pecado. Vivir deprimidos, angustiados, tristes, ese es un pecado porque estamos perdiendo de vista que Dios puede obrar a nuestro favor aún en medio del dolor que tú estás pasando. Entonces, Romanos 8:28 no nos está enseñando que no podemos lamentar, que no podemos llorar, no. Si no, Jesús hubiera fracasado porque Él lloró y también se angustió antes de subir a la cruz. Tampoco Romanos 8:28 es déjeme decirlo así, un pase, un ticket para siempre ver las cosas de lejos o viajar en primera clase. Los cristianos también padecemos y tenemos que afrontar las consecuencias de nuestros pecados. No es para que veamos de lejos el problema en el cual estamos pasando, tenemos que afrontarlo y tenemos que aprender a confrontarlo, pero ahí tenemos que aprender a depender de Dios. Cuando el apóstol Pablo en Hechos capítulo 27 narra cómo él iba a Roma a dar testimonio o a enfrentar a César, la nave en la que iba se partió y naufragaron. Pero antes Dios le dijo a Pablo, nadie va a morir, la nave se va a destruir, van a naufragar, pero nadie va a morir a través de un ángel. Pero Pablo tuvo que nadar para llegar a la isla. Pablo tuvo que enfrentar el problema, pero tenía la confianza en Dios. Entonces, no, Romanos 8:28 no es un ticket para que nosotros pensemos que podemos ver los problemas de lejos. Hay que afrontarlos. Para dejarle a Dios toda la soberanía, hay que afrontarlos. Hay que saber, déjenme decirlo así, torearlos, resolverlos, ser maduros, ser entendidos de las cosas que Dios dice para poder resolver los conflictos. A lo largo de nuestra vida, hermano, vamos a atravesar colinas, vamos a atravesar y vamos a pasar por valles también. Pero vamos a enfrentar ríos, hay que traspasar, hay que torear los vientos. Vamos a pasar por situaciones difíciles, todos. Quizá hoy no estés pasando, pero mañana vas a pasar. Y no estoy echándote la mala suerte, es la vida. La vida es un trajín, es como siempre pongo este ejemplo, es como el corazón, el cardiograma, el corazón cuando está haciendo esto hacia arriba, abajo. Si estuviera lineal ya estaríamos muertos. La vida es así, arriba, abajo, arriba, abajo. La vida es así. Y tenemos que afrontar esos problemas. Por eso Dios dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Y aunque ande en valle de sombra, por fin me va a faltar o no me va a faltar. Vamos a pasar por valles, por sombras, por tiempos de muerte, pero si Dios está con nosotros, vamos a cruzar esa colina, esos vientos, y vamos a llegar a tener victoria del corazón en medio de la lucha, en medio del dolor, en medio de la ausencia, en medio de la enfermedad, en medio de lo que sea. Romanos 8:28 sí enseña algunas cosas que vamos a ver, y pretendo explicar lo que yo entiendo. Mire, Romanos 8:28, vamos ahí. Si tiene ahí su Biblia, ahí, ábrala ahí y vea lo que nos enseña. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que nos enseña es que aquí hay una perspectiva divina. Punto número 1, es una perspectiva divina. Cuando tú estás en medio del tu perspectiva es humana. Pero Dios está déjeme verlo así, o expresarlo así, o enseñarlo así. Dios está en los cielos y ve la perspectiva del problema que estás pasando. Y Él sabe a dónde vas a ir, a dónde vas a llegar con eso. Pero nuestra perspectiva es humana, entonces tenemos que entender que desde el punto de vista del problema que estamos pasando, Dios está viendo el final del asunto, ¿no? Es un proceso. Todas las cosas nos ayudan a bien, es un proceso. Es una situación que de momento no vamos a entender, pero es un proceso el que Dios va a hacer a través de esos problemas, a través de esas crisis, a través de esa enfermedad, a través de esa muerte, y vamos a llegar a un producto terminado. Es como los productos terminados de las compañías, es un proceso hasta que terminan la pieza final. O verlo de otra manera, si nosotros viéramos, porque cuando estamos en problemas nos sentimos pelas, cansados, desanimados,
desesperados. Así somos los seres humanos. Pero si viéramos un pedazo de madera ahí abandonado, que le cae el agua, que se está pudriendo, que ya las astillas están por todos lados, que parece que se está abriendo, que se está poniendo verdoso, fangoso, lo veríamos y diríamos, eso no sirve de nada, eso ya es basura. Oh, pero si cae en las manos de un buen carpintero, un buen ebanista, y esa madera la talla, esa madera la limpia, esa madera la trabaja, esa madera la va puliendo, esa madera la va haciendo y crea con ella una obra de arte, hace una mesa preciosa donde se pueden sentar los comensales a partir el pan. Nadie va a saber que ese pedazo de madera algún momento parecía basura. Es lo que a veces así somos, a veces estamos en un momento duro de la vida y parece ser que no hay salida. Pero si pasamos correctamente y caemos en las manos y nos dejamos moldear por el alfarero, por Dios, si nos dejamos enseñar por Dios, si nos dejamos mostrar por Dios, cantábamos, yo quiero que gobiernes mi vida. Si nosotros nos permitimos de esa manera ser gobernados por Dios, entonces va a terminar un producto terminado que va a ser de bendición a otros, a nuestras vidas. Pero a veces nos sentimos así como ese pedazo de madera que no tiene esperanza. Y si esa mesa pudiera hablar una vez que ha sido producto terminado, si esa mesa pudiera hablar, diría y pensar que estaba yo solo ahí abandonado, pudriéndome en vida, lamiéndome mis llagas, pero ahora sirvo a otros y soy el centro de esta conversación. Igual nosotros cuando salimos de la prueba, como José cuando pasó de la prueba, como Job cuando pasó la prueba, como tú quizá cuando has pasado de la prueba. José le dijo a sus hermanos, ustedes obraron para mal, pero Dios lo encaminó para bien, para bendecir a esta tierra. Pero no creo que José en la situación en la que estaba no hubiera sufrido. Claro que sufrió, pero él era un pedazo de madera que estaba ahí abandonado, pero se dejó llevar por Dios, porque dice la Escritura una y otra vez en Génesis, en la historia de José, Jehová estaba con José. Y si Jehová estaba con José, siempre digo lo mismo, pues José estaba con Jehová, eran uno. No puede ser al revés, porque Dios tiene comunión con los que le buscan. Así es de que así mismo pasa con los hijos de Dios cuando nos permitimos que Él sea el alfarero, que Él talle nuestras vidas. Él mismo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, antes de subir a la cruz, le decía a los discípulos, separados de mí nada podéis hacer. Les decía eso. Y también les dijo, el que lleve mucho fruto, yo lo voy a poder para que lleve más fruto. Y esa poda duele, esa poda pareciera ser que... ¿Por qué? Pero es para hacerte crecer, como ese pedazo de madera, como Job, como José. A José le dolió, a Job también, pero perseveraron. Perseveraron en la fidelidad, en la comunión con Dios, y Dios lo encaminó para bien a sus vidas. Tampoco podemos pensar que nosotros tenemos el control de las cosas. Entonces, esto que nos enseña Romanos 8:28 es una perspectiva de Dios y Él nos va a llevar a bien tarde que temprano. Tarde que temprano, hermano. Pueden pasar, en José pasaron 13 años. En Job no nos dice la Biblia, pero pasado tiempo. Va a pasar un tiempo en el que vayas a ir enseñado, vas a ser transformado, pero vas a llegar si estás pegado a Dios. También en Romanos 8:28, otra cosa que nos enseña, el segundo punto que quiero mostrarles, que Él nos revela la certeza del propósito. O sea, Dios nos revela la certeza, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, y sabemos. Nos está revelando la certeza de que es algo que va a suceder contigo porque Dios te va a moldear con ese trozo de madera. Y sabemos. La palabra y sabemos, bueno, antes de que diga y sabemos, ¿por qué el apóstol Pablo no dijo y pienso que? O espero que. Y creo que. O deseamos. O siento. No, él dijo y sabemos. Y la palabra y sabemos quiere decir estoy seguro que. Eso es lo que está diciendo. Estoy seguro que, lo parafraseamos, estoy seguro que a los que aman a Dios, estoy seguro como que hoy es miércoles 25 de agosto del 2021. Estoy seguro que me llamo Ricardo León. Estoy seguro
una convicción. Entonces esto nos revela la certeza del propósito de Dios en nuestras vidas. Estamos seguros con Cristo en Dios, seguros porque Dios está en control. Dios está en control. Inclusive a veces nosotros en el momento de la crisis, pues tenemos la cabeza de cabeza, valga la redundancia. Y a veces podemos pensar y sentir que Dios nos ha abandonado, que Dios no está con nosotros, pero por eso el apóstol Pablo dijo, siento que no, dijo, y sé. Entonces esa es la certeza del propósito de Dios en nuestras vidas, estar seguro que Dios va a tener el control y nos va a llevar a un puerto seguro a través del tiempo, mientras tú te dejes ser moldeado. Mientras tú te dejes ser moldeado. Dios hará todo que obre para bien. Ahora en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se usan para el conocimiento. Cuando dice ahí sabemos, es un conocimiento. Una palabra en el griego es ginosco. Y la palabra ginosco es un conocimiento que está relacionado a lo que el hombre ha adquirido a través de la experiencia o ha aprendido. Esa es la palabra ginosco y esa no la está usando el apóstol Pablo ahí. El apóstol Pablo no está hablando que es a través de la experiencia. La palabra que está usando el apóstol Pablo es otra en griego que es la palabra oida y que es la que usa el apóstol Pablo ahí. Y oida transmite la idea de lo que está en nuestro interior. Es la propia mente. No es lo que está en el exterior, no es en la experiencia, es lo que está en nuestro interior. Es decir, la fe activa, es decir, la confianza de Dios, lo que dice Hebreos 11, después la fe, la certeza. Es el Espíritu Santo a nosotros dándonos la seguridad de nuestra salvación. Yo no he visto a Cristo, yo no vi a Cristo resucitar, no lo vi en la cruz. Estoy seguro que murió y estoy seguro que resucitó. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No es algo que experimentes de afuera hacia adentro, es algo que estás experimentando de adentro hacia afuera. Es tu fe activa. Pero a veces nosotros no tenemos esa fe activa porque estamos metidos en el dolor, en el problema y pensamos que Dios nos ha dejado. Pero Dios no nos deja. Dios está en control. Dios tiene cuidado de nosotros. Si siendo pecadores, Él murió por nosotros, ¿cuándo más ahora que le hemos recibido, que Él nos ha permitido conocerle, que Él nos eligió, que Él nos tomó? ¿Cuánto más ahora? Si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Qué cosas? No pienses en dólares, piensa en las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Con eso. Un ejemplo de la palabra oida y de la palabra ginosco, para que más o menos veamos lo que quise expresar o lo que quiero transmitir, está en Juan 13:7. Juan 13:7, déjeme buscarlo aquí. Mire, dice, así, respondiendo Jesús les dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes, tú no lo entiendes externamente, no los puedes experimentar, esa es la palabra ginosco. Ahora más lo entenderás después, entender la palabra oída, te será revelada a través de tu espíritu, del Espíritu Santo. Ahí están usando las dos palabras en el griego. Entonces nosotros tenemos que mirar que cuando nosotros las cosas nos ayudan a bien y sabemos, es una certeza de la fe del Espíritu Santo. Porque si tú ves el contexto de Romanos 8, dice, el mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Así es de que nosotros tenemos que mirar que esto es lo que nos enseña Romanos 8, es la certeza del propósito, estar convencidos y seguros en Cristo Dios, aplicando la fe a nuestras vidas. Dios existe, sea que lo sientas o no, o que lo veas o no. Dios existe. Hay una certeza en nuestros corazones, pues nuestro espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios y que creemos y que vivimos para Dios. Esa es nuestra certeza. Por eso dice el apóstol Pablo, y sabemos que las cosas nos ayudan a bien. Estoy seguro en Cristo a través de mi fe. La tercera cosa que yo veo en Romanos 8:28 que nos está expresando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo también revela no solamente el propósito, sino también nos revela al controlador de ese propósito, al controlador divino que es Dios mismo.
nos está dando un pincelazo de la soberanía de Dios y nos está revelando que hay un propósito y hay quien controla ese propósito. Y ese es Dios. Dios es el controlador y esa es una gran noticia. Y nosotros deberíamos de aprender a descansar en esa soberanía. Pero desgraciadamente, como las cosas no son como esperamos, no aprendemos a descansar en esa soberanía. Pero todos pasamos por situaciones diversas, adversas, y yo quiero invitarte hoy a que tú aprendas a descansar en esa soberanía, porque el apóstol Pablo nos está revelando que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan bien, todas las cosas nos ayudan bien, ahí está el control de Dios, la soberanía de Dios. Y aprender a confiar en eso a veces nos cuesta. Yo estoy aprendiendo a confiar en la soberanía de Dios en cualquiera que sea mi circunstancia, pero también estoy esperando su favor, también estoy esperando su providencia, también estoy esperando un milagro, pero no me voy a cansar de confiar en su soberanía. Él sabe por qué hace las cosas. Es Dios tejiendo un bien en medio de nuestro mal, pues. Es Dios tejiendo un bien en medio de nuestro mal. Y no necesariamente Dios provocó las cosas, como dije al principio. No es que nosotros no nos hagamos responsables de nuestro libre albedrío. Nosotros somos responsables. Pero aún en medio de esa irresponsabilidad, Dios va a hacer algo para que sea para tu bien. Y esto no es un permiso para que peques. Esto no es un permiso para que mal decidas. Porque aún con el rey David, cuando él decidió mal, Dios lo usó para su bien. Y aún con los incrédulos, ¿sabes? Porque es la manera en que Dios les jala las orejas. Es un tejido de Dios en medio de nuestro mal para un bien, y ahí debemos descansar en la soberanía de Dios, porque Dios es bueno, pero también es soberano. Dios es misericordioso, pero también es soberano y hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. ¿Quién puede entender la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? ¿Quién le va a poder decir el barro al alfarero cómo formarnos? No. Pero aprendemos a descansar en esa soberanía porque estamos seguros y sabemos que nos va a hacer bien. Entonces Dios es el controlador. Y podemos decir en medio de la angustia, como el rey David decía, sálvame, oh Dios amigo, porque las aguas han llegado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Está confiando en la soberanía de Dios y esperando su favor, su providencia. Pacientemente esperé en el Señor, con paciencia. Porque Dios es soberano y Dios controla las cosas. Así es de que aunque estemos en medio de valles y pensemos que en los valles todo está bien, aún Dios nos ha bendecido y estamos en control de Dios. No es que no tengamos libre albedrío, es que Dios tiene el control. Es que Dios quiere llevarnos a bien. Es que Dios quiere pulir nuestro carácter. Otra cosa que revela el cuarto punto en Romanos 8:28 es la continuidad del propósito divino. Es la continuidad del propósito divino. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, ahí está, y sabemos, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Esa es la continuidad. Ayudan, es algo, es un verbo en presente y es constante. Nos ayudan a bien. Y la palabra ayudar ahí es un vocablo griego que dice, que se llama, o es un vocablo que es sinergio. Y ese vocablo sinergio es una palabra griega que compone la palabra en español sinergia. Y la palabra sinergia es lo que quiere decir sinergia es cuando se unen dos partes o dos causas para llevar a cabo algo, para mejorar algo, como las empresas, cuando se hacen una sinergia. Pensemos en Pepsi y la cola, ¿cómo se llama el refresco? Red Cola, que se unen para atacar a Coca-Cola y son dos, son más fuertes. Ayudan, dice, las cosas ayudan, es una palabra sinergia. Entonces es el problema y Dios obrando en tu vida. Por eso revela la continuidad del propósito divino, porque las cosas te van a ayudar, porque están haciendo una sinergia para que tú te encauces, para que Dios te encauce a donde Él quiere llevarte, como en la sinergia que le pasó, que Dios estaba obrando a través de la cárcel en José, a través de la pérdida de los hijos en Job, a través de las circunstancias de José siendo mayordomo y con la injuria de la esposa de Potifar. Se combinaron las cosas y ayudaron a que José llegara a donde llegó. Se suman para mejorarnos, para ser mejor en nuestras vidas.
Tarde que temprano, si tú estás metido en esa sinergia, en esa que dice ahí, nos ayudan a bien. Tarde que temprano vas a ver el fruto, tarde que temprano vas a ver el fruto de esa aflicción para bien. Tarde que temprano, porque es continuo lo que Dios está haciendo en nosotros, como lo hizo y como lo ha hecho con muchas veces en nuestras vidas y como lo hace con los que vemos en la Escritura. Ya puse ejemplos, Job y José, con el apóstol Pablo, incluso con el apóstol Pedro y con todos los apóstoles. Pedro negó a Jesucristo, pero Jesús le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte como trigo, pero yo estoy orando para que tu fe no falte. No que no le faltara cuando lo negó, porque le faltó fe. Pedro le faltó fe cuando negó a Jesucristo, porque vio la multitud y tuvo miedo. No quería recibir el castigo que estaba recibiendo Jesús. Y le faltó fe ahí. Y lo negó 3 veces. Pero saliendo, se arrepintió amargamente. Y después Jesucristo, una vez resucitado, lo confirmó: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y Pedro tuvo fe y creyó en Jesucristo, retomó su apostolado y empezó a trabajar. Y en esa circunstancia, cuando Jesús le dijo: tú vas a ser zarandeado, había un propósito, que su fe fortaleciera. Y vemos ya no a Pedro cobarde, vemos a Pedro que se levantaba y predicaba el evangelio a 3,000, a 5,000, a 10,000, iba y hacía y deshacía. No importaba, él ya no tenía temor de morir. La historia dice que murió crucificado de cabeza. No tuvo temor, su fe fue afirmada. Pero pasaron tiempo para que Pedro fuera aprendiendo. 3 años con el maestro y otro tiempo después de que el maestro murió y resucitó. Entonces, Romanos 8:28 nos enseña la continuidad, y Dios tiene continuidad en nuestras vidas. Y por el problema que tú estés pasando hoy, créeme que tarde que temprano vas a ver el producto terminado, porque hay una continuidad de Dios obrando a tu bien, a tu favor. Dice también Romanos 8:28, en el contexto del mismo Romanos 8:28, otra manera en la que Dios nos está enseñando en Romanos 8:28 es lo que dice en el versículo 29, es ser semejante a Cristo. Y ese es uno de los propósitos generales. Dice, vamos a leer desde el 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque, ahí viene el porque, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otro de los propósitos, o lo que Dios nos está enseñando, mejor dicho, un propósito general, porque hay propósitos individuales. Con Job tuvo un propósito, con José tuvo un propósito, con Pedro tuvo otro propósito, contigo tiene un propósito, conmigo también, pero el propósito general para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios, cuando pasamos por vicisitudes, es que Cristo sea formado en nuestras vidas, a una imagen, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces tenemos que mirar que en Romanos 8:29 el propósito a través de las luchas que tú estás teniendo es que Cristo se ha formado cada vez y más y más y más en ti. Hoy perdiste algo, tu salud, hoy perdiste tu trabajo. ¿Cómo se está reflejando tu carácter en medio de esa crisis? Y lo que Dios está queriendo hacer contigo y conmigo es que sea reflejado el amor de Dios en tu vida. Y que se ha formado el carácter de Dios en tu vida, en la mía. Como lo hizo con José, como lo hizo con Job, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con todos los personajes bíblicos. Eso es una de las propósitos generales que podemos ver en Romanos 8:28 y 29. Por ejemplo, en 2 Corintios, si me acompaña ahí, el capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1, en medio de las situaciones adversas, unas cosas que Dios nos enseña es el versículo 4 del capítulo 1 de 2 Corintios, dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Sabemos que las cosas nos ayudan a bien. Dice, ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros fuimos consolados por Dios. Eso es tener carácter de parte de Dios.
Que una vez que tú estás pasando por una lucha, tú puedas consolar a tu prójimo, porque tú pasaste por ahí, porque tú sabes del dolor de perder a alguien, porque tú sabes el dolor de tener una persona enferma, de cuidar a un enfermo, porque tú sabes el dolor de perder todo lo que tenías, porque tú sabes el dolor de una separación, porque tú sabes lo que es perder a un hijo, perder a un esposo, quedarte viuda. Y uno de los propósitos es eso, que podamos consolar a otros. Eso es crear un carácter, el carácter que Dios quiere crear en ti y en mí. Eso enseña Romanos 8:28. Y tú no sabes lo que lo que vas a aprender en el camino, pero te aseguro que si tú te dejas guiar por Dios, vas a hacer una madera bien pulida. Y vas a hacer la gloria para otros, y vas a hacer luz para otros, y vas a poder, aún con esos argumentos, con ese dolor, vas a poder predicar el evangelio y ganar almas para el cetro del Rey de Reyes, y poder llevarles, y poder decirles, Dios me consoló, Dios me sanó, porque sabía que las cosas me ayudaban a bien, y yo pude ver a Dios obrando en mi vida, y en medio del dolor, Dios hizo esto y hizo aquello, y entonces los muchos verán y confiarán en el Señor, como dice el Salmo 34, muchos verán y confiarán en el Señor. Porque tú estás siendo moldeado por Dios. Tú estás siendo moldeado por Dios. Primera de Pedro capítulo 5, verso 10 dice así, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Que nos llamó a su gloria eterna, dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, te fortalezca, te establezca y fortalezca. Vamos a padecer en esta vida, hermano. Hoy, mañana, pasado, estamos padeciendo ahora. Vamos a padecer. Pero Él nos va a fortalecer, nos va a establecer, nos va a perfeccionar. Porque es lo que quiere es que nosotros reflejemos. Mira, hermano, lo que Dios quiere es que reflejemos el amor de Dios al mundo, el amor de Cristo al mundo a través de nuestra vida, de nuestro carácter. Y esas luchas y esos padecimientos necesitamos pasarlos, cualquiera que éste sea. Y si tú hoy, hermano, estás pasando por una cosa difícil, o pasaste, ten la seguridad, ten la certeza y sabemos, ten la fe no fingida en que Dios va a hacer algo para bien. Te va a tomar y sus manos como alfarero te va a formar para hacer una vasija de honra, una vasija que ilumine a otros, que dé de beber a otros, que bendiga a otros. Eso es lo que Dios va a hacer. Finalmente, para terminar, ahí en Romanos 8:28, nos da, déjame decirlo así, una condicionante para poder abrazar esta promesa, para poder vivir esta promesa, para poder experimentar esta promesa, para poder poner nuestra confianza en la promesa, para poder poner nuestra confianza en la soberanía de Dios y para poder esperar su favor. Y dice Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La condicionante es amar a Dios. Amigo que me escuchas, hermano, ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios como Él quiere que lo amemos? ¿O lo amas a tu manera? ¿O lo amas conforme a tus pensamientos y no conforme a esto? Amar a Dios es esto, es obedecer su palabra, vivir su palabra. Mismo Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo puedo demostrar que amo a Dios? Guarda sus mandamientos. Nada más conozco dos, guarda esos dos mandamientos. Guarda esos dos mandamientos. Conozco muchos, procura guardar sus mandamientos. Procura vivir una vida plena, segura con Cristo en Dios. Procura vivir una vida que agrade al Señor. Amar a Dios es simple, es tenerlo por encima de todo. Ponerlo por encima de todo, por eso Dios dice, estos dos son los dos grandes mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios es tenerlo por encima de tus hijos, por encima de tu trabajo, por encima de tu ministerio, por encima de tu profesión, por encima de tu cónyuge. Porque cuando tú tienes a Dios en primer lugar, entonces vas a poder vivir el segundo mandamiento, amar a tu prójimo. Y cuando tienes a Dios en primer lugar, todas las cosas van a ser añadidas conforme a sus propósitos en gloria. Amar a Dios se resume en eso, en tenerlo en primer lugar, en guardar sus preceptos, en meditar en su palabra de día y de noche,
Muchos tienen a Jesucristo. Muchos tienen a Jesucristo solamente como el Rey, digo, como su Salvador. Jesús es mi Salvador, sí, pero muy pocos lo tienen como el Rey de su vida. Y cuando tenemos a Jesús como el Rey de nuestras vidas, tú como súbdito, yo como súbdito me inclino al Rey y obedezco sus mandamientos. No tengas a Jesús solamente como el Salvador y como el que te perdona, y eso es una gran bendición. Tenlo como el Rey de tu vida. Ámalo, búscalo, sírvelo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Así de fácil, así de fácil. Si permaneces en Él, Dios obrará para tu bien. Yo quiero hacerte una pregunta para terminar, o varias preguntas. Tú que me estás viendo, ¿has tenido tu encuentro con Jesús? ¿Conoces a Cristo personalmente? ¿Has entregado tu vida a Jesucristo? ¿Alguna vez le has dicho y has confesado tus faltas, tus pecados? Para conocer a Jesucristo necesitamos solamente reconocernos pecadores. Eso fue lo que hizo el hombre que estaba clavado a la cruz, el ladrón. Reconoció que era pecador. Él decía, oye, ¿no tienes temor? Nosotros a la verdad merecemos esto, pero ¿qué hizo? Él solamente reconoció que necesitaba a Jesucristo. Dijo, cuando vengas en tu reino acuérdate de mí, porque yo soy un pecador. Y una vez que tú te crees y te sabes pecador, le pides a Dios perdón y empiezas a buscar su palabra y empiezas a caminar y empiezas a convertirte en un discípulo y amar sus mandamientos, amar todo lo que Él dice para que tu vida sea transformada. Y entonces aquellos que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Y entonces cuando estés en medio de la lucha vas a decir, me lo merezco porque fui rebelde, porque fui imprudente, porque fui necio, me lo merezco, pero Dios encamínalo a bien. Y si llegó la prueba a tu vida sin esperarlo, como le pasó a José, como le pasó a Job, como nos ha pasado a muchos, tú solamente vas a decir, Señor, confío en tu soberanía y espero tu providencia. Y si tu favor nunca llega, como el apóstol Pablo le rogaba a Dios que le quitara ese aguijón, Dios le dijo, no te lo voy a quitar, porque si te lo quito te vas a enaltecer. Entonces podemos confiar en esa soberanía y decir, está bien, está bien. ¿Quieres ser hijo de Dios? Dice Juan capítulo 1, el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que creen en su nombre y le recibieron. Recibirlo es vivirlo, tenerlo en nuestro corazón, creer que Él es Dios, creer que Jesucristo es Dios, que murió y resucitó por tu pecado. Le recibes y crees en su nombre. Y creer en su nombre es vivir su palabra. Creer en su nombre es predicar y vivir su palabra. Vivir su palabra, conocer su palabra. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios y a los que son llamados conforme a su propósito. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en verdad, Señor, podemos confirmar, Señor, y sabemos en nuestro corazón que las cosas nos ayudan a bien cuando estamos pues pegados a ti, Señor. Sabemos en nuestro corazón que tu palabra, Señor, no miente. Sabemos en nuestro corazón que en tiempo de angustia tú nos haces crecer, Señor. Sabemos en nuestro corazón, Señor, que todo obra para bien. Sabemos en nuestro corazón, Señor, que tú tienes el control, Señor, de todas las cosas. No lo entendemos, pero sí debemos de creerlo y sí debemos de estar confiados en ti. Oh, Señor, cuán insondables son tus caminos. Que podamos ser ese pedazo de madera que está abandonado, que se siente triste, que se siente desolado, que se siente podrido, que se siente sin vida, pero dejarnos maniobrar, dejarnos enseñar, dejarnos trabajar, dejarnos pulir por ti, Señor, el Maestro, el Rey de Reyes, para que seamos vasos de honra para la gloria de otros, para bendecir a otros, porque todo también te pertenece a ti, todo es de nuestro Cristo, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Gracias, Señor, por tu vida en nuestras vidas. Gracias porque todo nos ayuda bien a los que te amamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Así sea. Amén.